vamos a compartir la palabra del Señor y yo quiero invitarle que se ubique conmigo en el libro de Génesis. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer 4 versículos de ese capítulo. Génesis capítulo 6, vamos a leer el versículo 9, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 9, 10, 11 y 12. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, voy a leer fuerte y claramente para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. ¿Qué tal si levanta su mano y dice conmigo: Padre Celestial, gracias por traerme a esta casa. Hoy recibo la palabra. Creo, Señor, que por medio del Espíritu Santo y de la Escritura, esta noche edificas mi vida de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, a través de este texto que hemos leído, quiero compartir una enseñanza que he llamado Caminando con Dios. Así sencillo. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Se llama, levante su mano y diga conmigo: Caminando con Dios. Eso, activos pues, que no nos durmamos, porque estamos en el Día del Padre, en nuestro día. A ver, los papás, levanten la mano los papás. Levanten la mano los papacitos. A ver pues si levantan la mano ahí, sí. Levanten la mano los papacitos, a ver, ¿dónde están? Como 3 nomás. Ok, feliz Día del Padre. Oiga, celebramos el Día del Padre y unieron más madres. Pero bueno, gloria al Señor. Feliz Día del Padre para todos. Muy bien, este mensaje se llama Caminando con Dios. Y escuchen, en esta enseñanza quiero compartir algunas funciones de los padres para ser alusivos al festejo que estamos haciendo esta noche. Pero también en esta enseñanza quiero compartir algunos principios fundamentales para todos los creyentes, como para que el mensaje no quede solo para los papás, sino que todos los que vinimos esta noche seamos edificados con la palabra. Amén. Entonces este mensaje se llama Caminando con Dios. Y permítanme comenzar de esta manera. Escuchen. Un padre de familia llegó a su casa después de una jornada laboral muy extenuante. Cuando este papá abrió la puerta, encontró a sus hijos gritando y manoteando. Ante esta escena, el papá dice: silencio, ¿por qué están peleando? Y la niña le dice: papi, no estamos peleando, estamos jugando al papá y a la mamá. Ay, terrible, hermano. Terrible escena. Ahora, esto significa, mis amados, que la influencia de los padres sobre los hijos definitivamente se da más por lo que hacen que por lo que dicen. Ahora, de acuerdo con los que saben del tema de familias, ellos aseguran que los hijos no suelen escuchar lo que decimos, pero son expertos en imitar lo que hacemos. Si eso es cierto, entonces todos los padres, papá y mamá, tenemos una gran responsabilidad en relación con nuestra conducta. ¿Alguien dice así es? Muy bien, gracias por esos 3. ¿Los demás no están de acuerdo con esto? Vamos a ver otra vez, para que esto quede en cámara, porque esto tiene que ser editado. ¿Alguien dice así es? Ok, quedó bonito ahí ya en la cámara, listo. Muy bien, ahora, hace algunos años atrás, yo escuché una estadística con relación
a la influencia de un nuevo convertido en su familia. Y esas estadísticas decían lo siguiente: que cuando en una casa se convierte a Cristo el hijo de la casa, alrededor de un 25% de esa familia también llega a los pies del Señor. Por otro lado, cuando en una casa la mamá se convierte al evangelio, cerca del 70% de esa familia también llega a los pies de Cristo. Pero lo que voy a decir es todavía más impresionante. Cuando en una casa el papá se convierte al cristianismo, alrededor del 95% de la familia viene a los pies del Señor. Si estos datos son reales, eso significa que la influencia de un papá en su casa es poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, la influencia de un papá en la familia es altamente poderosa. Ahora, en el texto que hemos leído, la Biblia nos habla de un hombre llamado Noé. Noé es un término hebreo que significa el que trae alivio, el que trae reposo, el que trae paz, el que trae descanso, como lo quieras entender. Lamec, el papá de Noé, cuando tuvo a su hijo, dijo: se llamará Noé porque él nos aliviará de nuestras obras. Por eso Noé significa alivio, ese que trae reposo a la familia. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, la Biblia también enseña que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Esos fueron los 3 hijos de Noé. Y cuando tú lees toda la historia de Noé, te das cuenta que los 3 hijos de Noé estuvieron sujetos a su padre, estuvieron siguiendo, o más bien sirviendo al Dios de su padre, y también estuvieron cumpliendo la misión que el Señor le había encomendado a su padre. ¿Lo notan? Escúchalo bien. Los hijos de Noé estuvieron sujetos a su padre, sirvieron al Dios de su padre y cumplieron también la misión que se le encomendó a su padre. Esos fueron los hijos de Noé. Pero lo más interesante del asunto es que los hijos de Noé se sujetaron, sirvieron a Dios, cumplieron la misión, viviendo en un contexto completamente hostil, en una generación maligna y perversa. Porque cuando tú lees el pasaje que citamos esta noche, la Biblia dice que la tierra se corrompió toda carne. Es decir, la generación de Noé era extremadamente corrompida, maligna y perversa. Imagínense conmigo cómo sería la maldad de la generación de Noé, que Dios estaba hasta aquí. Dios respiraba, Dios contaba hasta 10, 1, 2, aguantando. Dios se decía a sí mismo: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Ahora imagínese el nivel de maldad al que llegó la generación de Noé, que Dios dijo: los voy a destruir, voy a matar a todo ser humano, no me los aguanto más, no me los aguanto más. Y únicamente decidió salvar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, porque todos vivían juntos. Noé era la autoridad, no era el papá, no era como papá Noé. El papá Noé de la época era Noé. O sea que el papá Noé es bíblico, ¿sí o no? En fin, bueno, borremos esa parte del video. Pero escuchen esto: solo se salvó Noé y se salvaron sus 3 hijos. Y lo que quiero resaltar sobre este punto es que los hijos de Noé no eran unas máquinas que podía programar para que hicieran lo que Noé quería. No, los hijos de Noé eran seres humanos con tentaciones, con luchas, y viviendo en medio de una comunidad completamente descarriada, inmoral y perversa. Pero aún así, los hijos de Noé no se fueron con la multitud detrás de sus pecados.
Los hijos de Noé se quedaron con su papá, adorando a su Dios, cumpliendo la misión, sujetos a su padre. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, con esto abro un paréntesis para decir, mis amados hermanos y papás que están aquí, feliz día del Padre, amén. Escuchen esto, mis amados, yo creo, de acuerdo con esto, que sí se puede criar hijos con el temor de Dios en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se puede criar hijos temerosos de Dios aún en medio de una generación maligna y perversa. Y usted no puede decir, pastor, no, pero es que la generación del siglo XXI sí es terrible. No, es que no hay pecados nuevos. El pecado ha existido siempre. Nadie se inventa un pecado. Los pecados que hay hoy existieron en el pasado. Y es más, podríamos equilibrar la balanza a ver cuál sería la generación más corrompida. La de Noé, Dios se cansó de ella y la exterminó de inmediato. Bueno, claro que de esta también está cansado. De esta también está hasta aquí. Y en la primera dijo, los destruyo con agua. Y luego dijo, no vuelvo a destruirlos con agua, ahora los voy a destruir con fuego. Terrible. Pero la maldad siempre ha existido. Y el punto es que se pueden criar hijos temerosos de Dios aún en medio de una generación perversa y maligna. Y yo veo que Noé lo logró. Ahora, para Noé lograr esto, mis amados, yo creo, esto es una conjetura personal, esto es una consideración muy personal. Yo creo que Noé tenía una autoridad, Noé tenía una influencia y Noé tenía un vínculo muy fuerte con sus hijos. Se lo voy a poner en otras palabras. Noé, para mí, no era un hombre solamente de palabras. Para mí Noé no era un hombre solamente de reclamos, de exigencias. Para mí Noé, aunque seguramente hablaba mucho, exigía mucho, regañaba mucho, Noé era un hombre de actos. O específicamente hablando, Noé era un hombre de hábitos, y hábitos notorios para sus hijos. Abro paréntesis. En la Biblia, y malo será hablar de la gente, pero para efectos de esta predicación hay que hablar de algunos personajes bíblicos. En la Biblia hay grandes hombres de Dios que, a pesar de ese título tan hermoso, grandes hombres de Dios, fueron malos padres. Por ejemplo, David, el rey David, fue el mejor rey de Israel, pero todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo en decir, fue un mal papá. Fue un papá permisivo con sus hijos y no estableció disciplinas para ellos. El sacerdote Elí como sacerdote, como papá, fue un mal papá, condescendiente con sus hijos, y no los corregía aun cuando sabían que se estaban corrompiendo dentro del mismo templo. Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham, tuvo favoritismos, despreció a Jacob y favoreció a Esaú. Más tarde se repitió la historia porque el mismo Jacob, hijo de Isaac, cuando tuvo muchos hijos, favoreció a José, le daba detalles, regalos especiales, y a los demás hijos los tenía en poco. Y entonces vemos en la Biblia que aunque hubo grandes hombres del Señor, tremendos instrumentos usados por el Señor, fueron malos papás. ¿Y esto qué significa, pastor, para nosotros? Significa en estos términos, míreme, pero míreme acá, pues, no me ignore, míreme acá. Significa que usted puede ser excelente profesional en lo que hace, pero mal papá. Y esto también va para las mamás. Feliz día de la madre. Bueno, yo fue en mayo, pero feliz día de la madre también. Usted puede ser excelente trabajadora, excelente empresaria, pero mala mamá. Mala mamá. Yo puedo ser buen pastor en términos administrativos, eclesiales, ministeriales, desenvolverme muy bien, pero ser mal papá. Mal papá. Por ahí hay un libro, no recuerdo cómo se llama, no me pregunten porque me tiran el mensaje, pero el libro dice que en 20 años los únicos que se acordarán de tus trasnochadas serán tus hijos. Serán tus hijos. Tú que te esfuerzas tanto por el trabajo, por cumplirle al jefe, por cumplirle a los compañeros,
y te pierdes de muchas cosas, entre ellas del tiempo con los hijos. En 20 años, los únicos que van a recordar que papá no tenía tiempo para jugar, para acostarse con nosotros, solo trasnochaba cumpliendo con labores de su empresa, serán tus hijos. Y lo van a recordar como un reclamo o una protesta. Mi papá no tuvo tiempo para mí. Y eso es terrible. Cierro paréntesis, porque no todos los personajes fueron malos papás. Yo creo que hoy podemos notar que Noé fue lo contrario. Amén, ¿sí o no? Y que Noé incluso logró la salvación de él, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras. Impresionante. Ahora, la Biblia dice que Noé caminó con Dios. Y me encanta esta expresión: Noé caminó con Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque aquí en este punto ya no me dirijo solo a los papás, me dirijo a todos los que están esta noche aquí reunidos. Todos los creyentes debemos caminar con Dios. Quiero que levante su mano conmigo y lo diga: todos los creyentes debemos caminar con Dios. Oiga, y esta expresión, pensar en esta expresión para mí es agradable, porque cuando hablamos de caminar con Dios, eso hace referencia como a andar con alguien a mi lado, hombro a hombro. Y creo que cuando hablamos de caminar con Dios, es que yo voy en mi camino, pero Dios va hombro a hombro conmigo. Ahí está, ahí lo tengo, ahí se encuentra cerca de mí. Qué bueno que esta noche, cuando tú salgas de este lugar, entiendas que el Señor va ahí a tu lado, hombro a hombro contigo. Amén. Y si alguien cree en eso, entonces quiero decirle: pórtese bien, porque aquí hay gente, los puedo ver, pero no voy a decir quiénes son, que ya está planeando salir del servicio y para la discoteca, unas politas y que pase lo que tenga que pasar. Ok, entonces ten presente que cuando salgas de aquí, el Señor va contigo hombro a hombro, te está viendo, está sabiendo lo que vas a hacer. Pórtate bien. Mira que está a tu lado, dile: pórtate bien, pórtese bien. Ojo pues, que el Señor va lado a lado, hombro a hombro contigo. Amén. Ahora, caminar con Dios, mis amados, caminar con Dios tiene sus implicaciones. Es decir, eso no es así nomás. No. Caminar con Dios tiene unos requerimientos o requisitos, como lo vayas a entender. Caminar con Dios requiere algo. Eso no es llenarse la boca y decir: yo camino con Dios. Eso lo puede decir cualquiera, pero realmente no todos caminamos con Dios, porque caminar con Dios tiene sus implicaciones. Y me parece que la historia de Noé nos muestra esas implicaciones de caminar con Dios. ¿Quieren verlas? Digan sí. Pero venga, esto está grabado por Dios. Otra vez, ¿quieren verlas? Eso, que los que nos ven por YouTube y las redes digan: uy, no, eso impresionante, yo quiero ir allá. Listo. Ok. Número uno, o primera implicación de caminar con Dios. Noé caminó con Dios porque él obedecía cada orden del Señor. Vea qué bonito eso. Noé caminó con Dios porque él obedecía cada orden del Señor. En el mismo capítulo 6, Dios le dijo a Noé: construye un arca, la harás de esta madera, con estas medidas, de esta forma. Le dio todas las indicaciones, todas las instrucciones, y al final del pasaje dice: y Noé hizo todo como el Señor le ordenó. Es decir, Noé era obediente, y ojo con esto, obediente al detalle. Obediente al detalle. Que su hijo le traía una puntilla, no, es de 3 pulgadas, dijo el Señor. ¿Cómo a 3 de 2? Si es de 3, dijo el Señor. Pero papá, la de 2 pulgadas también sirve, pero el Señor dijo que de 3. Noé obedecía al detalle. Era un tipo obediente al Señor. Y esto me encanta, porque escuchen: cualquiera que diga yo camino con Dios, la evidencia de que realmente camina con Dios es que obedece las órdenes del Señor. Si usted no obedece las órdenes del Señor, lo siento, pero usted no camina con Dios. A usted le parece que sí, pero realmente no camina con Dios. Y viene a mi mente un pasaje fantástico. La Biblia enseña que un día José y María
fueron a Jerusalén a cumplir las fiestas judías, a adorar en el templo. Llevaron a Jesús, que tenía 13 años, un adolescente. Y cuando terminó la fiesta, María y José regresaron a su pueblo e iban en caravana. O sea, una cantidad de personas iban encaravanados. Ahora, la Biblia dice que Jesús se quedó en el templo, pero María y José no lo sabían. María y José iban en la caravana convencidos de que Jesús iba ahí con ellos. Cuando se dan cuenta que no está, pues obviamente en medio de la angustia se devuelven 2 días de camino hacia Jerusalén a buscar al niño. Paren ahí. Cuando yo leo esta historia, la quiero usar como ilustración para decir algo que me parece sumamente importante. Mírenme acá, abróchense en los cinturones y pónganle pues cuidado. Así como María estaba convencida de que Jesús iba con ella, pero la verdad es que Jesús se había quedado atrás, así hay personas aquí esta noche que están convencidas que el Señor va con ellas, pero la verdad es que el Señor se quedó atrás hace mucho rato y están transitando solas. Aquí es donde uno traga como don Ramón. Aquí es donde uno traga así. Porque usted al escuchar esto y yo al proclamarlo tenemos que pensar, venga, ¿seré yo? ¿Será que yo estoy convencido de que el Señor va conmigo y lo proclamo y lo monto en redes? Dios está conmigo, porque eso es fantástico publicarlo ahora. El Señor está conmigo en redes sociales. Pero ¿realmente el Señor va conmigo? Porque así como María estaba convencida de que Jesús iba con ella, ahora esto en términos físicos, porque María sí es una mujer íntegra, pero en términos espirituales muchos creyendo que el Señor va con nosotros y el Señor no va con nosotros. Estamos transitando solos. Así que el que quiera decir esta noche, yo camino con Dios, una evidencia es que usted cumple las órdenes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Mire, la reina Isabel, o bueno, más bien la difuntica reina Isabel, la difunta reina Isabel, en una de sus anécdotas se cuenta que en cierta ocasión salió en un desfile real, saluda a toda la gente y además condecora a algunos militares. Cuando se bajó de la carroza real y saluda a los soldados que custodian el palacio real, dentro de las muchas palabras que les dijo en aquella ocasión, una de ellas fueron: obedezcan, simplemente obedezcan, porque al fin y al cabo siempre les va a tocar obedecer. Tomo esas palabras de la difuntica y les voy a decir a ustedes que me están viendo: obedezcan, simplemente obedezcan, porque al fin y al cabo siempre nos va a tocar obedecer. Ahora por las buenas o mañana por las malas, porque ante Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y que Él es el que manda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor, amén. A ver si nos despertamos un poquito. Amén. Muy bien. Número dos. Noé caminó con Dios porque él confiaba plenamente en el Señor. ¿Verdad qué bonito eso? Noé confiaba plenamente en el Señor. Y la confianza de Noé era notoria. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque construyó un arca de grandes proporciones. En otras palabras, el primer Titanic de la historia lo hizo Noé. Impresionante. Y construir un arca de esas proporciones en el lugar donde habitaba Noé, eso era una locura. De modo que la gente alrededor pensaría: este tipo está loco o realmente le habló Dios. Pero Noé confiaba en el Señor. Por otro lado, tengan presente que Noé construyó el arca a kilómetros del mar. El océano estaba a una distancia considerable del lugar donde Noé construyó el arca. ¿Y eso qué significa, pastor? Pues que si no existe diluvio, este tipo está loco.
para hacer un arca tan lejos del mar. ¿Cómo va a navegar el arca? Pero Noé estaba tranquilo, porque Noé sabía, Dios me dijo que va a mandar un diluvio, y con seguridad el diluvio va a caer, y cuando el diluvio caiga, el arca va a navegar tranquilamente. Eso se llama confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creer en su palabra. Noé confiaba. Ahora, además, Noé confiaba en el Señor al construir el arca, porque Dios le dijo a Noé que del cielo vendría un diluvio. Y esto era algo extraordinario. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, hasta ese día de Noé, no llovía de arriba hacia abajo. No, llovía de abajo hacia arriba. O sea que la gente caminaba así. No, tampoco. Pero la Biblia dice que subía un vapor que regaba la tierra. Así que Noé, decirle a la gente, a los vecinos, al de la tienda, el de la tienda que es bien gruñón, Noé decirles, es que yo estoy construyendo un arca porque de allá arriba se va a desatar un diluvio que va a inundar todo. Eso es, o está loco o el tipo realmente le habló Dios. Y qué confianza la que tiene ese tipo. Qué confianza la de Noé. Entonces Noé caminó con Dios porque además de obedecer cada orden del Señor, también confiaba en el Señor, creía en su palabra. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos confían en el Señor? Eso dicen ahí. Cuando hay arroz en la casa, la nevera está llena, la quincena me la acabaron de dar, el bolsillo está gordito, ¿qué confianza tenemos en el Señor? Pero cuando las cosas son lo contrario, ay papá, comienza Cristo a padecer, dicen por ahí. Nos preocupamos, nos asombramos, nos anonadamos, nos entristecemos. Pastor, ore por mí, estoy pasando una tribulación enorme. ¿Qué pasó, pastor? No tengo con qué comprar una libra de arroz. Porque esas son nuestras tribulaciones, ¿cierto? Pablo dice, esta leve tribulación. Oiga, Pablo dice que es esta leve tribulación. Y usted le revisa las tribulaciones de Pablo. Lo encarcelaron, lo apedrearon, lo azotaron, lo persiguieron, naufragó en alta mar. Es más, le mocharon la cabeza y aún así seguía. Pero mire todo lo que sufrió. ¿Y sabe cómo llama Pablo a esas tribulaciones? Las llama leves. Y lo contrario a leve es grave. A nosotros nos falta una libra de arroz, una gripita nos tira a la cama, una discusioncita con la pareja. Qué tribulaciones tan tremendas, hermanos, las que estamos pasando. Ahí mismo escribimos en grupos de WhatsApp, hermanos, cadena de oración, el diablo se está levantando impresionantemente. Hermanos, proclamo ayuno. ¿Cuántos me acompañan en un ayuno de 45 días? ¿Y por qué, hermanos? No, la nevera está vacía, tengo un malestar en el cuerpo, eso tiene que ver del diablo. Y esa a veces termina siendo nuestras tribulaciones. Esas terminan siendo nuestras tribulaciones. Y ahí la confianza en Dios de muchos mengua, se va. Se nos olvidan aquellas palabras como no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde queda esa palabra? Amén. Cuando estamos bien, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando estamos mal, ya no sabemos nada. Y sabemos, no sabemos nada. Estamos mal y ya no sabemos nada, se nos fue todo, nos bloqueamos. El versículo que me sabía tanto se me olvidó. Tan raro, hermanos. Tenemos que ejercitar nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, un hombre escalaba una montaña y la montaña era tan alta que al tipo le cogió la noche escalando. Al estar tan oscuro, ya el hombre no sabía de dónde agarrarse, por lo cual se sujetó en falso y cayó por el precipicio. Rodó metros abajo, se raspó, se golpeó y como pudo logró sujetarse de una rama. Miraba hacia abajo, tinieblas, toda oscuridad. Y no sabiendo qué hacer,
comenzó a gritar: ¡Ey, ey, ey! Hay alguien arriba que pueda ayudarme. ¡Ey, ey! Hay alguien arriba que pueda ayudarme. Y el Señor se presentó y dijo: yo soy Dios, suéltate. Y el tipo agarrado, pensativo, miró hacia abajo, oscuridad total, miró hacia arriba, pero nuevamente miró hacia abajo. Y luego, alzando la cabeza, dijo: ¡Ey, ey! Hay otro que pueda ayudarme. La historia termina diciendo que el tipo amaneció tieso, congelado, sin saber que estaba a 1 metro del suelo. Todo por no confiar en la palabra del Señor. Mira que está solo, dígale: hay que confiar en lo que Dios dice. Hay que confiar en la palabra del Señor. Tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo les conté alguna vez en una predicación, hubo un tiempo en que yo estaba altamente preocupado, estresado, angustiado, en incertidumbre, casi que enfermo, por situaciones de la iglesia, porque en una iglesia pasan ciertas situaciones. Después les cuento cuáles. Y son situaciones que a uno lo golpean, lo estresan, lo angustian demasiado. Y yo llegué a un momento en que entré a mi cuarto y yo comencé como loco, como una metralleta, a hablar con Dios. Padre, mira este problema, mira esta necesidad, mira esta dificultad. Señor, ¿qué hago? Muéstrame, háblame, dime algo. Señor, revélate a mí. Padre, soluciona, rompe cadenas, revienta, Señor, al diablo. Yo oraba al Señor y clamaba con un ímpetu, con un ahínco fuerte, desesperado: Señor, ¿qué hago? Oye, yo sentí que Dios me dijo: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tranquilo, mijo. Oiga, y yo pensé en serio, para mis adentros: venga, pero venga, el Señor está conmigo. La iglesia es del Señor. Dios es el que la edifica. ¿Cuál es el problema? Oiga, yo salí, hermanos, de esa fiesta como una fiera, así como un león fuerte. Y salí diciendo: que pase lo que tenga que pasar, que yo no me voy a estresar por nada. El Señor está conmigo, voy a confiar en Él. Y hermanos, hasta el día de hoy he confiado en el Señor y aquí estamos. Ahora las dificultades siguen. Pero ¿qué va? Confiamos en el Señor. La iglesia es del Señor y el Señor la guarda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso al Señor, amén. De gloria al Señor. Qué bendición. Oiga, y número 3, para que cerremos y nos vamos para la casa. Número 3: Noé caminó con Dios porque Noé adoraba y daba gracias al Señor. Escuchen eso: Noé adoraba y daba gracias al Señor. La Biblia dice que cuando el diluvio cesó y las aguas se secaron, el arca atracó en el monte Ararat. Y cuando Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras salieron del arca, lo primero que Noé hizo fue edificar un altar y ofrecer un holocausto en acción de gracias a Dios. Y cuando Dios percibió, dice la Biblia, olor grato, entonces el Señor hizo pacto con Noé y puso un arco iris en el cielo. El arco iris viene desde allá, ¿oyó? No desde ninguna otra parte, desde allá viene el arco iris. Y con el arco iris Dios dijo: hago pacto con la humanidad, nunca volveré a castigar al hombre y enviaré ni diluvios a la tierra. Ya el sistema es otro, pero hizo pacto con Noé. Y me llama la atención porque ver a Noé edificar un altar, ese altar no surgió así nomás, de manera espontánea. No. Lo más probable es que Noé, por sus antepasados,
ya sabía de esa práctica. ¿Cuál? Edificar altares y ofrecer sacrificio de acción de gracias y de adoración a Dios. Noé tuvo que haber sabido de antes o de antemano esa práctica de adoración al Señor. Por eso cuando son salvados del diluvio y salen del arca, a Noé se le ocurre de inmediato edificar el altar y ofrecer en adoración ese acto de acción de gracias al Señor. Y me gustaría decir, hermanos, que por esa razón Noé también caminó con Dios, porque era un hombre que adoraba y le daba gracias al Señor. Y me parece fantástico hablar de esta idea hoy, de este punto. ¿Por qué? Mírenme acá antes de que duerman. Porque todos sabemos, o la mayoría, para no obviar, la mayoría en la iglesia sabemos que la adoración a Dios tiene que ver con todo. ¿Amén o no? Que mi trabajo, la forma en que trabajo, es adoración a Dios, que el oficio que hago en casa es adoración a Dios, que mis ofrendas son adoración a Dios, ¿sí o no? Sin embargo, cuando digo que Noé adoraba y daba gracias al Señor, estoy hablando de un acto particular, un acto en el que Noé saca un tiempo, saca un espacio y se dedica específicamente a adorar al Señor. Con esto que estoy diciendo, mis amados, que nosotros como creyentes, si bien adoramos a Dios en nuestro trabajo, en nuestros oficios, con nuestras ofrendas, debemos sacar un tiempo específico, un espacio específico para adorar a Dios y darle gracias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo les voy a decir algo que es casi que una confidencialidad pastoral. Escuchen pues esto y agarren pues de la silla otra vez. Yo no comparto en nada. No comparto ni cero pollito rallado. La actitud de los creyentes que en medio de la adoración estamos cantando, dando gracias al Señor, están manicruzados, como que no está pasando nada a su alrededor. Están quietos, inertes, moscas aquí en la cara, en el ojo, y ni se mueven. Ahí, como que nada pasa en ellos, y todo el mundo en canto, en júbilo, adorando al Señor, y ellos inertes. Ojo, aclaro con paréntesis bien remarcado: una persona nueva que haga eso, vaya y venga, se lo tolero, se lo valgo. ¿Por qué? Porque esa persona nueva o no conoce del Señor o no tiene una relación con Dios. Pero una persona antigua que haga eso no significa sino solo una cosa. ¿Qué, pastor? Que su relación con Dios es mala. Mala relación con Dios. Digan conmigo: ay no, qué día del Padre tan amargo. Dígalo. Pero es así. Una persona que lleva años en el evangelio, está desde 1912 aquí en la iglesia, tantos años en la congregación y en plena alabanza, y esas alabanzas que están poniendo últimamente de júbilo, y ahí que es que inerte, no se mueve, solamente mira el reloj. Está como larguita la alabanza hoy. Voy a hablar con el pastor. Oiga, hermano, eso está mal. Eso solo dice una cosa: que su relación con Dios está por el suelo. Es mala relación. Es mala la relación. Es que mire, o no tiene gozo o no sé qué le pasa, pero es mala la relación con Dios. Porque cuando yo tengo una buena relación con Dios, hermanos, el gozo fluye, el gozo emana. Es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí está el gozo. Mira, cuando tengo una buena relación con Dios, una relación saludable con el Señor, el gozo fluye en mí. Mire, apenas suena algo, se me mueve el pie, se me mueve la mano, algo brinca en mí. Yo, Señor, te alabo y te bendigo. ¿Pero por qué? Porque mi relación con Dios es saludable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire, les voy a confiar. Oiga, hoy estoy, mejor dicho, botado, hermanos. Yo les voy a contar una cosa. Cuando a mí me han invitado a predicar a otras iglesias, esto es una confidencialidad, hermanos. No sé ni por qué, que no salga de aquí, ni de YouTube, ni de ninguna otra parte. A mí me han invitado a predicar iglesias donde el predicador anfitrión no está en la alabanza,
Está en la oficina firmando papeles, arreglando mensajes o administrando cualquier otra cosa, pero no está en la alabanza. Y cuando invita o cuando pasa el predicador invitado, tampoco se sienta en la fila a escuchar. Él se va a otros oficios, como que la palabra no interesara. Hay predicador, hay pastores así. Duele decirlo, pero es así. Por supuesto que no vamos a decir nombres, pero es así. Y a mí personalmente me aterra eso. Tanto que cuando yo noté esa situación, me incomodé tanto que yo propuse en mi corazón no hacer eso. Por eso cada vez que yo vengo a un servicio, estoy en primera fila cantando, avivando, gritando. Mi esposa está diciendo: ay, usted ni lo deja adorar a uno con esos gritos, con esas palmas. Porque estoy ahí. Ahora, no lo hago para que la gente me vea, lo hago porque fluye de mí, hermanos. Emana de mi corazón exaltar al Señor, brincar, cantar con júbilo. Yo quiero adorar al Señor, pastor, pero es que uno también lo adora en el trabajo. Yo cada rato hablo con el Señor por ahí en la oficina. Sí, eso está bien, pero no es suficiente. Usted tiene que sacar espacios a solas para con Dios y decirle: Señor, te amo, te adoro, tú eres importante para mí. Eso te hace crecer. ¿Cuántos dicen amén? Como yo le dijera a mi esposa: amor, pero nos vemos cada rato, que yo vengo al almuerzo y nos estamos viendo. ¿Qué más? Mire que yo voy a visitar, cuando vengo a comer, ahí te saludo, ya está. ¿Qué va a decir mi esposa? Oiga, y ese es el tiempo que me va a dedicar. Oigan a este. No. A mí me atiende como debe ser, o no hay nada entonces. Y yo creo que así es el Señor. Venga, ¿cómo así? El tiempo que usted me dedica es que porque habla 2, 3 palabritas en el trabajo. No, yo quiero más. Yo quiero que usted se aparte a solas en su habitación y hable conmigo y disfrutemos. Eso es adoración y al mismo tiempo gratitud. Cuando usted hace eso, hermano, usted camina con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una hermana se acercó al pastor y le dijo: pastor, le voy a decir la verdad, no me gustó la alabanza. Para nada, no me gustó la alabanza. El pastor la miró y dijo: hermana, excelente, porque la alabanza no era para usted, era para el Señor. Me encanta que no le haya gustado. La alabanza es para el Señor. Mis amados, Noé caminó con Dios. 1, porque obedeció cada orden del Señor. 2, porque confiaba plenamente en el Señor. Y 3, porque adoraba y daba gracias al Señor. Termino con esto. Dicen que caminar es saludable. ¿Cuántos caminan acá? Oiga, ¿cuántos salen a caminar de verdad? A ver, pues. Oiga, muy chévere. Escuchen esto. Dicen que caminar es saludable. Y si caminar es saludable, imagínese cómo será caminar con Dios. Entonces yo quiero invitarte esta noche a que camines con Dios. Y para caminar con Dios necesitamos obedecerle, necesitamos confiar en Él y necesitamos adorarlo y darle gracias. Póngase de pie un momento y oramos al Señor solo unos minuticos.